Voy a resolver el ejercicio número 13 de la guía, que dice que un objeto cae partiendo del reposo desde una altura de 25 metros respecto del piso. Y nos empieza a hacer un par de preguntas. Lo primero que tengo que reconocer es qué tipo de movimiento es. Como cae partiendo del reposo desde cierta altura, es un ejercicio que sería de caída libre. Es caída porque partimos desde una altura más alta que lo que sería el suelo, y es caída libre porque tenemos una velocidad inicial que es de 0 metros sobre segundos, y esto va a llegar al suelo con una determinada velocidad final, que no la sé, va a tener un valor, ¿sí? Y otra cosa que sé es que cae de 25 metros de altura. O sea que desde que estaba arriba hasta que llegó abajo vamos a tener una variación de altura de 25 metros. Esos son los datos que me dicen. Y otra cosa que tengo que saber es que si yo tomo que parto de acá y voy para abajo, voy como la gravedad la voy a estar tomando como de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Estos son los datos que tengo. Fíjate que solamente me dice que cayó desde 25 metros y tengo que saber yo que la velocidad final va a tener un valor porque va acelerando. La gravedad hace que cada vez vaya más rápido. La velocidad inicial me dice que parte del reposo, o sea que sería 0. Y bueno, ahora vamos a ver qué nos preguntan. Estos serían los datos que tenemos. La primera pregunta que tenemos que saber es cuánto tiempo tarda en llegar al piso. Eso es lo que llamamos muchas veces tiempo máximo, que es el tiempo que tarda en recorrer toda esa altura máxima desde que salió de acá hasta que bajó. Bueno, de las fórmulas tenemos que buscar una que tenga tiempo y que tenga los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos como dato la altura, tenemos que usar una fórmula que tenga la altura. Y nosotros en fórmulas de altura tenemos la ecuación horaria y la antihoraria. La antihoraria no nos sirve, la que no tiene tiempo, porque queremos despejar el tiempo. Así que tendríamos que usar esta ecuación, donde tenemos que la variación de altura es la velocidad inicial por la variación de tiempo, más un medio por la gravedad por la variación de tiempo al cuadrado. Bueno, yo lo que quiero saber es cuánto tiempo pasó, o sea, la variación de tiempo. Como la velocidad inicial es 0, porque parte del reposo, este término se me va a cancelar. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0. 0 multiplicado por lo que sea va a ser 0. O sea que este término no lo voy a tener en cuenta. Y la fórmula me va a quedar esta parte nomás. En variación de altura voy a poner los 25 metros. Voy a poner un medio por el valor de la gravedad, que es 10 metros por cada segundo elevado al cuadrado, y por la variación de tiempo al cuadrado, que es lo que yo quiero saber, cuánto tiempo pasó. Y ahora vamos a resolver esto. Me queda que los 25 metros es igual a un medio por 10. Un medio por 10 es la mitad de 10. 5 metros sobre segundos al cuadrado por delta t al cuadrado. Ahora que tenemos que hacer, este 5 como está multiplicando, lo paso dividiendo para el otro lado. Me queda 25 metros dividido 5 metros sobre segundos al cuadrado. Es la variación de tiempo al cuadrado. 25 dividido 5, eso me da 5. Y las unidades se me van a ir los metros y me va a quedar los segundos al cuadrado. Eso es la variación de tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Este cuadrado que está acá, como yo quiero la variación de tiempo, pasa como raíz. Y me queda la raíz de 5. Y voy a hacer la raíz de 5 y el segundo, como el segundo estaba al cuadrado, y le hago la raíz también, porque la raíz va tanto para el número como para la unidad. El segundo va a quedar segundo solo. Y tengo que hacer raíz de 5 y eso lo que me va a dar ahí va a ser el tiempo. Entonces ahí planteamos raíz cuadrada de 5, 2,23 o 2,24 si lo redondeamos. 2,24 segundos, ese es el tiempo entonces que tarda en caer. Entonces siempre que tengas una caída desde cierta altura, como es caída libre desde velocidad inicial 0, este término se anula y la fórmula me queda esta parte nomás. Bueno, ese es el tiempo, entonces la pregunta A, que es cuánto tarda en caer. La segunda es, ¿a qué altura del piso se hallará a los 2 segundos de partida? ¿Sí?
Y acá ojo, porque me pregunta a qué altura del piso. Yo sí voy a usar esta misma fórmula para poner 2 segundos, pero lo que voy a estar calculando es cuánto es lo que varió la altura desde acá arriba. Entonces supongamos, si a mí me da que cayó 5 metros, se halla 20 del piso, porque el total es 25. Yo tengo que ver cuánto me da y eso después responder respecto del piso. Bueno, para eso vamos a hacer la parte B, entonces la fórmula. Yo quiero saber qué altura, ¿sí? Puedo calcular con el delta H, que no lo sé, qué altura se halla a los 2 segundos de partida, o sea, cuando hayan pasado 2 segundos. Voy a usar la fórmula. La variación de altura es la velocidad inicial por la variación de tiempo más un medio por la gravedad por la variación de tiempo al cuadrado. Lo mismo acá, como no vaya a reemplazar por la velocidad inicial, que es 0, 0 por los 2 segundos, me va a ser 0, esta parte se va a anular, porque la velocidad inicial es 0. Yo lo que quiero saber es cuánta altura recorrió. Hago un medio, lo multiplico por la gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y acá voy a poner el tiempo, que me dicen que es a los 2 segundos. 2 segundos y lo elevo al cuadrado. Va tanto al cuadrado el número como la unidad. Bueno, y ahí hacemos la cuenta. Un medio por 10 por 2 al cuadrado. Un medio por 10 es 5. 2 al cuadrado es 4. 5 por 4, 20. Esto me queda 20, es una altura. Me va a quedar en metros, ¿sí? Las unidades se va este segundo al cuadrado con este segundo que también estaba al cuadrado, quedándome metros la altura. Ahora esa altura que yo calculé, como es una caída, yo tomé mi sistema de referencias de acá para acá. Quiere decir que a mí me dio que bajó 20 metros. La pregunta no me pregunta cuántos metros o cuánto varió su altura o cuántos metros bajó. La pregunta era a qué altura del piso se hallará. Entonces, si a mí me dio que cayó 20 metros, quiere decir, y el total era 25, quiere decir que se halla, la respuesta va a ser que se halla a 5 metros del suelo, ¿sí? Porque de 25 ya cayó 20, acá me quedaría entonces que está a 5 metros del suelo. Bueno, la parte C. ¿Qué velocidad tendrá en ese momento? La velocidad en ese momento me hace referencia al punto anterior, que era los 2 segundos. Entonces quiere decir que lo que vamos a tener que calcular es la velocidad que traía a los 2 segundos de haber partido. La velocidad es como la velocidad final, ¿sí? Velocidad final, pero no la final acá abajo. Yo voy a poner velocidad final y puedo poner entre paréntesis a los 2 segundos. Cuando hable de final no me estoy refiriendo siempre a cuando cayó. Puedo sacar distintas velocidades finales. La inicial es siempre desde donde partí. La final puede ser la final a los 2 segundos, a los 3, el tiempo que sea. Velocidad final a los 2 segundos es lo que quiero saber. La fórmula de velocidad final es la velocidad inicial más la gravedad por la variación de tiempo, ¿sí? Ya habíamos visto esa fórmula. Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular? Yo quiero saber la velocidad final a los 2 segundos. La velocidad inicial es 0, o sea, no pones nada o pones 0. Esto como que se va porque es 0. La gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, positivo porque estamos cayendo, y el tiempo son 2 segundos. La velocidad final entonces va a ser 10 por 2, que es 20. Se me va uno de los 2 segundos que están al cuadrado con este segundo y me va a quedar metros sobre segundos. Entonces, velocidad final tenemos 20 metros sobre segundos a los 2 segundos. No es la final en el piso, sino a los 2 segundos. Cuando estaba por acá, cuando había recorrido 20 metros. A esta altura tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo. Bueno, la parte D me pide que grafique la posición y la velocidad desde que parte hasta que llega al piso. Bueno, la posición se refiere a la posición con respecto a la altura, ¿sí? La posición es la altura. Y la velocidad, bueno, cómo fue variando esa velocidad. Vamos a graficar. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos los ejes. Tenemos que graficar la posición, que yo le voy a poner H, y en qué unidad, en metros. Y en función del tiempo, acá siempre va el tiempo con respecto a los segundos. Bueno, ¿desde qué altura parte? Cuando el tiempo era 0, a mí me dice que parte desde 25 metros respecto del piso. O sea, esto sería el 0. Y acá tendríamos el 25 metros, ¿sí?
Entonces parte desde acá. En tiempo cero estaba a 25 metros. ¿Cuánto tardaba en llegar al piso? Era la primera pregunta que nos hacía. Nos había dado 2,24 segundos. Entonces, quiere decir que tardó 2,24 segundos en que su altura sea 0. En alguna parte de acá pones 2,24, son gráficos aproximados. Al 2,24 segundos su altura era de 0 porque llegó al piso. Y lo uno así. Ahora, ¿cómo uno este punto con este? Lo tengo que unir, como esto va acelerando, es un MRV, lo tengo que unir de esta forma, no recto, sino curvo, porque cada vez que va bajando, como la gravedad lo acelera, cada vez que pasa más tiempo va a más velocidad y la velocidad es como la pendiente de esta curva. Esto hacerlo así me indica que cada vez bajo con más velocidad. Recorrió este espacio, sí, pero no se une recto como en MRU, sino que lo unimos curvo como en MRV. Entonces este es el gráfico de la posición en función del tiempo. ¿Cómo varió esa altura a medida que fue transcurriendo el tiempo? Partió de 25 metros y al cabo de 2,24 segundos llegamos a 0 metros. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que graficar la velocidad, también me pedía en función del tiempo. Velocidad, lo vamos a poner la unidad siempre metros sobre segundo, en función del tiempo en segundos. Bueno, acá ¿con qué velocidad partimos? Recordemos que nosotros sabíamos que partió del reposo, o sea que a tiempo cero, cuando estaba arriba de todo, la velocidad era 0. Acá voy a partir de acá. Ahora, yo sé que al cabo de 2,24 segundos llegó a tener su velocidad final, porque ahí es cuando cayó. La velocidad, como la gravedad lo tira para abajo, fue aumentando cada vez más, el cuerpo cayó y llegó a una velocidad final. Pero yo no sé en realidad qué valor porque no la habíamos calculado. Ahora le podemos calcular para ver qué número le ponemos, ¿sí? Entonces acá tengo, partió desde 0, tiempo 0, velocidad 0. Y al cabo de 2,24 segundos, que es lo que tardó en caer, adquirió cierta velocidad. Nosotros la velocidad final que calculamos fue a los 2 segundos que me preguntaba, pero no la final cuando cayó al piso. Igualmente ahora calculamos y ponemos el número acá, pero lo que quiero que vean es cómo queda el gráfico. Tiempo 0, velocidad 0, tiempo 2,24, determinada velocidad. ¿Y cómo lo uno? Lo uno con línea recta. Las velocidades en MRV, y esto es un tiro y caída, son ejemplos, o sea, son casos particulares de MRV, se une con una línea recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre es la misma aceleración, que es la de la gravedad. Cada vez me fue aumentando más la velocidad. ¿Qué velocidad tendré? Si acá quiero ponerle un valor, tengo que calcularla, esa velocidad final, ¿sí? Entonces, ¿con qué velocidad final llega al piso? La velocidad final, ahora sí, final, también es la velocidad inicial más la gravedad por la variación de tiempo. La velocidad inicial era 0, la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y en tiempo vamos a poner los 2,24 segundos, que es lo que tarda en llegar al suelo. Entonces ahí me va a dar la velocidad final. 10 por 2,24 va a ser 22,4. Se me van uno de estos 2 segundos con este segundo, metros sobre segundos. Esa entonces sería la velocidad final que pongo acá. Pero independientemente del valor, lo que tengo que ver es cómo me queda la forma de ese gráfico, ¿sí? Para yo poder interpretarlos. Esto me indica que la aceleración es positiva y que la velocidad fue aumentando. Bueno, teníamos una pregunta más, que la E, que dice: ¿con qué velocidad como mínimo debería ser lanzado para llegar otra vez a la altura de 25 metros? Bueno, esta se puede contestar sin hacer cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el objeto cae, ¿sí?, desde 25 metros y llegó a una altura, a una velocidad que le acabo de calcular, que me dio de 22,4 metros sobre segundos. Entonces, si yo parto desde 0 con una aceleración o gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado y llego a esta velocidad, si yo quiero hacerlo al revés, quiere decir que yo le tendría que dar esta misma velocidad para que llegue a velocidad final 0. O sea, la velocidad final de la caída es la misma que la velocidad inicial del tiro, ¿sí? A ver,
yo tengo acá un esquema. Si yo tiro una pelota con 22,4 metros sobre segundos de velocidad inicial, esa pelota va a subir. ¿Y qué es lo que me lo frena? Me lo frena la gravedad. Ahora, esta pelota vuelve a bajar. ¿Y qué es lo que me lo acelera? La gravedad. Como actúa la misma aceleración, tanto en la subida como en la bajada, si la altura es la misma, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final, o sea, va a ser 22,4 metros sobre segundo. Entonces, si yo quiero que la pelota, si yo sé que baja con esta velocidad y quiero tirarla para arriba y que llegue a la misma altura, le tengo que dar como mínimo esta velocidad. Si le doy más velocidad que esta, bueno, ahí va a llegar más alto, pero como mínimo para que llegue a los 25 metros, esta es la velocidad que tengo que darle, ¿sí? Entonces en ese punto E no hace falta hacer cuentas, sino que es más bien conceptual para entender que tanto en tiro vertical como en caída libre actúa la misma aceleración, que es la de la gravedad, nomás nos cambia el signo. Entonces la velocidad inicial de uno va a ser igual a la velocidad final del otro. Bueno, espero que se haya entendido este tema. Cualquier cosa pueden dejar las consultas en el foro.